Y así lo hizo, por la mínima diferencia, terminó derrotando a la selección de Corea y con esto la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre asegura el primer lugar de su grupo. Ahora frente a Chequia tendrá que buscar la manera de poder ganar también el partido para enfrentar en los 16avos de final al peor de los terceros lugares. Por lo pronto, la tarea la cumplió el equipo mexicano. Aquí estamos en Fútbol Picante con esta panorámica del Estadio Azteca, Dionisio Estrada o del Estadio Ciudad de México y Jorge Pietrasanta, hombres de poca fe, algunos Dionisio Estrada que no creían en la victoria del equipo mexicano. Ayer con el gol de Luis Romo, el Tri se terminó llevando la victoria. ¿Cómo estás, Diony? Muy bien, feliz por el triunfo de la selección. ¿Estás feliz? Aunque preocupado por el funcionamiento. No me digas. Pero hay que decirlo, al final de cuentas ganó el que no cometió el error, en este caso el equipo mexicano. Y ya, si quieren, un ratito más ahondaremos en lo que ha sido a profundidad el partido, ¿no? O el que cometió más aciertos y menos errores, ¿no? No, es que México no cometió errores. La victoria. Jorge Pietrasanta, bienvenido a Fútbol Picante. Ayer no había mucho ánimo con la selección mexicana después de lo que sucedió frente a Corea. Creo que eso puede ir cambiando de cara a lo que viene en la Copa del Mundo. No sé, y un saludo para todos. No había ánimo, yo creo que en Diony y en ti, en mí sí. No, yo Mitchell realmente, sí. Mitchell sí lo tenía. Porque ahora resulta, ¿no?, que de todas maneras, aunque se gane, pero esto, pero el otro, pero aquello, pero, son 2 victorias. Mira, primer lugar de grupo, 2 triunfos. Vamos contra un tercer lugar. Se mantiene el equipo en el estadio aquí que tenemos atrás. Sin gol en contra. Y se mantiene el 0 en la portería. Entonces, y hablamos durante toda la semana, el rival más complicado. Juega y le gana a Corea. No, pero es que este Corea no era el de otro. No, bueno, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Muchos. No, hombre, papá. Ahora resulta que cuando gana, pues ya no es el rival que esperabas. Bueno, al contrario, ¿no? Creo que esta selección de Corea selección es fuerte. Sí. Es una selección fuerte. Punto, mi querido Michel. Sí, fue una muy buena victoria del equipo mexicano y creo que eso le puede venir muy bien de cara a lo que va a enfrentar todavía en la Copa del Mundo. Tiene que mejorar. Y habrá puntos que mejorar. Decías, Diony, en el saludo que no te había gustado el funcionamiento. Ayer Javier Aguirre, dentro de los cambios que hizo, ingresa a Edson Álvarez como defensa central. Esto por la expulsión de Cachorro Moto. Jorge Sánchez y Romo. Son los cambios que hace el equipo mexicano. ¿Qué fue lo que no te gustó del funcionamiento? No, ¿sabes qué es sufrir tanto? Sobre todo, a ver, México, yo no sé de... Pero esa es una condición del partido, No, pero México, yo no sé, he escuchado a otros que, ¿cómo se llama? Que Corea los primeros 10 minutos, no, los primeros 15, 20 minutos de México fueron muy buenos. Del primer tiempo, los últimos 15, sí Corea se adueñó completamente del balón. Y el final del partido, también México arranca bien el segundo tiempo, logra la anotación a través de una equivocación justamente del portero. Es cierto que también el portero de Corea saca 2 oportunidades de gol, una de Raúl Jiménez, otra un disparo de Obed Vargas, pero sí le costó al equipo. El primer tiempo y de Quiñones, el cabezazo. Es una muy buena parada. Pero sí le costó a México ser profundo. ¿A qué me refiero profundo? Encontrar más jugadas como la que encontró con Raúl Jiménez, que prácticamente frente al portero y se la termina estrellando entre la costilla y el pecho. Las otras jugadas llegaron a través de un disparo, por ejemplo, de Obed Vargas. Bien el equipo mexicano, te voy a decir qué es lo que me gustó y a eso le doy el crédito a los jugadores y a Aguirre. Que en el último tercio del terreno de juego le cortó todos los circuitos a Corea, sobre todo en el fútbol interno. No vimos a esa Corea asociada como otras veces, que llega, que te toca de primera intención, que te toca el espacio, el balón al hueco, al espacio, a los movimientos de ruptura. Eso no lo vimos y ese es el crédito que tuvo México y le doy la manera en cómo en el último tercio se defendió gran parte del encuentro, anulando al rival. Ya después lo del Tala, sensacional, al margen de que el coreano en el segundo remate no le haya dado con la potencia que le tenía que dar, pero Tala reacciona muy bien, ¿no? El Tala Rangel, que fue muy criticado en el primer partido, había quienes incluso pedían a Guillermo Ochoa como titular para el partido frente a Corea. Ayer termina siendo determinante en el resultado con esa buena intervención, que también para eso está el portero del equipo mexicano y lo hace muy bien. Ahora, ¿compartes o no lo que decía Diony? ¿Qué fue lo que te gustó, lo que no te gustó? Pietra, hablar un poco de
de ese tema del sufrimiento. Para ganar los partidos también hay que saber sufrir, no va a haber lapsos en los que el otro equipo se venga encima. Ayer Corea tuvo su momento en el partido y México también supo sufrir. Sí, si tú me dices, oye, pero es que apenas sacó la victoria 1-0 ante, no sé, el rival que tuvo España, o me dices, sacó apenas 1-0 ante Curazao. Es Corea, ¿no? Es Corea, no es cualquier selección, es una selección que ha sido la mejor de la zona asiática. Tampoco desde es una potencia mundial, ¿eh? Desde 1986 para acá ha clasificado a todas las copas del mundo. No es una potencia, ok, no es una potencia, pero es un equipo muy fuerte. Tiene jugador en el París, tiene jugador en el Mainz. Lo de Heung-min Son, pues es para destacar, ¿no? En la MLS, ajá, en el LAFC. Entonces, en general me gustó, porque pues este tipo de partidos se van a sufrir, y era lógico que Corea en los últimos minutos se iba a ir con todo al frente. Pues estás perdiendo el juego, por lo menos sacar el empate para ellos, para asegurar tu boleto a la siguiente fase, ¿no? Incluso como segundo lugar, y pensar hasta en el primer lugar de grupo si tú empatabas el partido. Es lógico que se te iba a venir encima. Ahí destaco yo lo del tal Arrangel, porque sí, yo soy de los que dije que para mí Memo Ochoa tendría que haber parado la Copa del Mundo, pero ya... bueno, pero no lo decías después bocas. De el error de una salida. No, desde el principio. Ya si lo puso es para que juegue. Ya no sé si vaya a jugar contra Chequia, yo creo que será el momento de Memo, porque ya tiene el lugar asegurado. Te lo digo, en general me gustó este tipo de juegos ante rivales fuertes, no potencia, pero fuertes, pues se sufren. Yo creo que además el equipo mexicano, Diony, sabía que iba a ser un partido complicado. El planteamiento que hace Javier Aguirre creo que fue el correcto. Lo platicábamos ayer antes del partido en Fútbol Picante. A mí me parecía correcto el movimiento de jugar con los dos contenciones, ¿no? De tener a Lira y a Luis Romo. Sí, ahí para equilibrar con los dos contenciones de Corea. Correcto, creo que eso fue fundamental para terminar, sobre todo en el medio campo, nulificando un poco las opciones que tenía Corea y en esa zona de seguridad. Y lo hizo, Veo, no fue el hombre que haya pesado, el número 6. Heung-min Son tuvo que salir en el segundo tiempo. Kang In-lee hasta se fue amonestado. Tampoco brilló el jugador del París Saint-Germain. Por eso establecía yo el reconocimiento en ese último tercio donde México anuló los circuitos de Corea. Pero yo voy a agregar algo a lo que decíamos del tema de sufrir. Sí entiendo que de pronto vas ganando, quieres conservar la ventaja, son 3 puntos importantísimos que te permiten quedar, aunque pierdas el próximo partido, en primer lugar. Pero creo que por momentos sí, México se pudo haber defendido, tal como lo que hizo los primeros 25 del primer tiempo, donde tuvo la pelota un poco y más. No se la prestaba a Corea. Ahí, eso me refiero. Eso sí. Yo estoy de acuerdo en teniendo eso. la pelota. Claro, así. Aunque también hay que tomar en cuenta que el rival también es un rival que hoy en día le gusta tener la pelota. Monopoliza también el balón. Creo que eso también responde un poco a la manera en la que defensivamente se para México, sobre todo cuando no tenía la pelota, ¿no? Porque si hay esta flexibilidad en el equipo de Javier Aguirre. Ayer cuando México no tenía la pelota jugaba con una línea de 5 clavado. Edson Álvarez era el último, aparecía Johan Vázquez y Jorge Sánchez, Alvarado por un lado y Gallardo por el otro. Juegazo de Alvarado, Sí, de hecho fue reconocido por el técnico de Corea. Sí. Y creo que en el partido pasado y en este tiene mucho sacrificio, sobre todo defensivo. De ahí viene un poco lo que decía Pietra Diony, ¿no? Le falta profundidad al equipo mexicano porque piensas que Alvarado pueda tener esa llegada, pero ha estado prácticamente ocupado en labores defensivas. Tampoco era un rival de que me voy a ir al frente a buscar el segundo. No, y con la velocidad que tiene Corea no podías hacerlo, ¿no? No podías dejar esos espacios en zona de seguridad que ya decía Dionisio Estrada. Bien, vamos rápidamente con César Caballero para seguir platicando de lo que ha sido la victoria del equipo mexicano y sobre todo, César, de lo que viene para la selección del Tri, la selección dirigida por Javier Aguirre. Estás en los alrededores del Estadio Azteca. Platícanos un poco cuál es el panorama y dónde te encuentras, César. Hola Michel, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Estoy aquí en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Se siente una tranquilidad con respecto a lo que vivimos en los últimos 2 días, porque antier aquí jugó Colombia contra Uzbekistán. Fue una verdadera fiesta de aficionados colombianos. Ayer fue el partido de selección mexicana y todavía se sentía ese ambiente de tensión y de juego mundialista aquí en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula. Hoy se la está llevando más tranquila el inmueble. Va a tener algunos días de descanso antes de su próximo partido, que será el 24 de junio, cuando la selección
selección mexicana en frente a Chequia. Otros que también están teniendo horas muy amables es la selección mexicana, que regresó de Guadalajara en la madrugada luego de vencer a Corea por 1-0. Para el día de hoy está previsto que haya un entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones del CAR, trabajo regenerativo para la mayoría de los jugadores que tuvieron actividad frente al cuadro coreano, mientras que los elementos que no tuvieron minutos de juego o que fueron suplentes realizarán trabajo de fútbol bajo las órdenes de Javier Aguirre y también de Rafa Márquez. Está previsto que para el día de hoy solamente sea una sesión de trabajo y que reciban descanso por la tarde para que los futbolistas terminen de recuperar las piernas y estén al 100% físicamente de cara a lo que será el último partido de la fase de grupos, donde quizás ya no te juegas tanto porque ya aseguraste el liderato, pero saben perfectamente que es muy importante cerrar de buena manera, cerrar fuerte y llegar al tope en lo anímico de cara a lo que será la fase de matar o morir. Sí, es un partido importante el que viene frente a Chequia, más allá de lo que ha mostrado México en esta Copa del Mundo, que ha asegurado ya el primer lugar de su grupo. Tratar de que el partido en los 16avos de final sea contra el peor de los terceros lugares que pueda avanzar. Sé que es temprano, quizá todavía son pocas horas las que han transcurrido después, César, de la victoria del equipo mexicano. Empieza a estar esta conversación latente, ¿no? El hecho de que para el próximo partido posiblemente algunos de los cambios que pueda mostrar Javier Aguirre sean en la portería para que Guillermo Ochoa pueda disputar un partido en su sexta Copa del Mundo. Tú que has estado alrededor del equipo mexicano y de este entorno, ¿se llegó a hablar en el caso hipotético de que México tuviera estas dos primeras victorias, de que esa posibilidad fuera latente, el hecho de que Ochoa sea el portero titular en el próximo 24 de junio? Así es, Michel, las circunstancias son bastante favorables, digamos, ya no te tienes que jugar mucho más allá que quedar lo mejor posible en esa tabla de clasificación entre los primeros lugares, pero ya no corre peligro tu calificación y eso por supuesto abre la puerta para la posibilidad de que Guillermo Ochoa pueda tener minutos. Lo que yo he podido saber hasta el momento es que tal vez no sea como titular, pero que sí le puedas dar quizás 45 minutos, ver cómo se va desempeñando el partido, si también ya lo estás ganando frente a Chequia, pues darle la posibilidad a Guillermo Ochoa de entrar en el segundo tiempo y que cumpla ese partido de tener minutos de juego por su cuarto mundial, recordando que en los primeros dos pues no tuvo actividad, así que sí es una situación bastante latente, sí es una idea que tiene Javier Aguirre en la cabeza y que seguramente tomará mucha fuerza en los próximos días. Vamos a ver también cómo lo va desarrollando el Vasco ya conforme se acerque el partido, pero sí hay altas posibilidades de que Guillermo Ochoa por lo menos tenga minutos de juego ante el equipo de Chequia. Otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es que es muy probable que Brian Gutiérrez pueda ser también reemplazado para este partido frente al conjunto de Chequia, tomando en cuenta que tiene una tarjeta amarilla. Hay que cuidarlo, una segunda amonestación lo haría perderse el partido de 16avos de final. Entonces esa es otra de las posibilidades de cambio que tiene el conjunto mexicano. Y previo a todo esto de lo que será el duelo contra Chequia y las reacciones de lo que fue el partido frente a Corea, tuve la oportunidad de platicar con Nacho Ambriz, un hombre que ya fue mundialista como jugador, como auxiliar de Javier Aguirre, y nos da sus conceptos de lo que fue el partido ante los asiáticos y de lo que viene por delante. Que nosotros todos queremos, te lo digo, pues como aficionado, como entrenador, como jugador, creo que todo el mundo quiere que tu selección juegue bien, golee y guste, ¿no? Y luego es muy difícil, la verdad que es muy difícil, hoy me he dedicado a ver los parados de los equipos, los funcionamientos de todas las selecciones, y es orden, es intensidad, transiciones tras la recuperación de la pelota y si pueden te presionan alto desde tu salida y la pelota parada, ¿no? La táctica fija. La crítica hacia que México tiene que jugar un mejor fútbol, pues digo, hay veces que se va a poder, hay veces que los jugadores también participan mucho en ese aspecto y ayer de verdad era un equipo muy difícil. Yo lo vi 5 partidos y no dejan de correr, no dejan de presionar, y si te das cuenta por ahí al final del primer tiempo cuando le quitaron la pelota a México no se las quitaba, o sea, no te generaron peligro porque México trabajó muy bien. Creo que México no está para regalar nada, ¿no? Aparte no tenemos, o sea, México no tiene por qué regalar, la verdad. Solamente el cuerpo técnico sabrá si tiene que hacer 1 o 2 modificaciones que sí se podrían hacer. De lo demás lo tiene que tomar con la seriedad, porque de repente nos rebasa eso, ¿no? Ya ganamos, ya somos estos, más ustedes, ¿no? Que son la parte que
que le da la noticia a la afición o a todo el país, es tener prudencia en tener, creo que todos tener los pies sobre la tierra, de no creerse más allá de cómo es jugar al fútbol. Las emociones pues son muy cambiantes en determinado momento. Creo que México tiene que tener calma, todos tenemos que tener esa tranquilidad, esa calma de saber que pues sí es el líder del grupo, pero no hay que echar las campanas al vuelo, hay que ser realistas. Ahí las palabras de Nacho Ambriz, que conoce perfectamente cómo es jugar una Copa del Mundo, y también la última respuesta, hay que echarle también mucho ojo a lo que él dice. La última vez que el Tri quedó como líder de grupo fue en el 2002. Él era el auxiliar de Javier Aguirre. Recordarán qué sucedió después. Parece que se perdió un poco el piso en aquel momento y Estados Unidos terminó ganándole, y en una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del fútbol mexicano. Así que hay que escuchar con mucha atención lo que dice Nachito Ambriz. Bien, pues gracias a César Caballero, más que oportuna la entrevista con Nacho Ambriz, quien fue jugador y también ha estado en diferentes roles como técnico en las selecciones nacionales. Así que gracias a César Caballero. Continuamos aquí en la mesa de Fútbol Picante para platicar un poco, Pietra, lo que ya mencionaba, ¿no? También Nacho Ambriz, el tema de las formas de la selección mexicana. Decía que hoy, en su primera respuesta, Nacho Ambriz, es muy difícil ganar, gustar y golear, ¿no? Sí. Y creo que apelaba un poco al orden táctico que tienen pues prácticamente hoy todos los equipos, la parte física que comienza a ser también muy importante. Hoy hay que ganar como sea, y hay que plantear los partidos de la mejor forma posible. Creo que en ese sentido Javier Aguirre lo ha hecho de buena manera y el equipo ha respondido en la cancha. Sí, hay cosas que mejorar, es obvio, sí. Es siempre obvio. habrá, ¿no? Siempre habrá, y todas las selecciones, ¿no? Imagínate lo que ha platicado con la selección de España, Luis de la Fuente, por ejemplo, después del resultado, y tantas otras selecciones. Portugal, imagínate nada más lo que han de estar platicando en este momento después de un resultado que no se esperaba de esa manera para una de las favoritas o dos de las favoritas, ¿no? Pero en el caso de la selección mexicana, no podemos ponernos tan exquisitos y tan severos con la selección mexicana. Ahí sí yo voy, hay que mejorar, pero lo importante para esta selección es ganar, sumar y seguir avanzando. Si pretendemos que juegue bonito y que golee, pues no lo vamos a encontrar ni por el estilo de Javier Aguirre, ni por la trayectoria que llevan estos ni jugadores. Por las condiciones por de las hoy condiciones de los jugadores de hoy, que tiene la selección. Exacto. Entonces aquí lo importante es mejorar para ganar. Para ganar, no para gustar, no para golear. La gente está feliz con la selección mexicana. Ve el Ángel ayer, ve la Minerva ayer. Bueno, casi todos están felices. 400,000 dice el reporte, ¿no? Es que imagínate, del gobierno capitalino que hubo ayer en el Ángel, ¿no? Eso es lo que importa. Si la selección tiene contenta a la gente y está ganando, pues hasta ahí. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que me encanta. Yo pensé que te iba a decir que No, yo ayer me iba a ir a la Minerva, nada más que ya no pasó el tío Richie por mí en su ya no pude ir. Yo pero pensé que la banda es bien. Avísame, te mandamos uno. Sí. Otra cosa que me encanta y que creo que va a terminar sucediendo, que van a jugar todos en esta Copa del Mundo. Van a jugar todos. Ahora, bueno, falta Acevedo, falta Bebote, falta Chávez. No, pero no es falta jugar, Ochoa. O sea, es que vamos no a jugar. ¿Acevedo? No es jugar por jugar. Entonces, ¿qué quieres? Y si juega, a ver, si juega quiero 45 Memo y 45 No, Acevedo. eso ya es una payasada. ¿Y qué acaba de decir? No, ¿Qué acaba de ¿qué decir? te decía? Es una payasada. Dijiste que es un payaso. Ni que tú no hicieras payaso. Mira, hablando de payasos, ya llegó uno. No, a ver. ¿Cómo va a jugar 45 minutos, Memo Ochoa, y 45 minutos Carlos Acevedo? Perdón, pero eso, Jorge Pietrasanta, es una payasada y algo que acaba de decir. Es una payasada. Y claro. No es integrante de los 26. No. Eso no es. Perdóname, pero no. Eso no es. Perdóname, pero no. Eso es ¿Tú una crees payasada. que no va a jugar el Lo acaba de decir Nacho Ambriz, no lo dije yo. ¿Tú crees que no? ¿Qué? Pero es el partido Hay que contra tener... Chequia. Ya tienes ¿Y eso el primer... qué? ¿Cómo que y eso qué? Ya tiene el primer lugar, pero hay que buscarlo ganar. Espérame. ¿No que ya se conocían en la otra tienda? Dijo Nacho Ambriz. Sí, pero me extraña, se está poniendo muy... Dijo Nacho Ambriz. Sí lo escuchaste, ¿verdad? Sí lo escuché, claro Hay que lo que escuché, tener claro. seriedad.
Ajá. Una o dos modificaciones son las que ve Nacho Ambriz. Yo coincido en eso. Creo que Memo Ochoa, más ¿Tú que crees que merecido, no? debe de Cheque ser a los grandotes, el portero ¿crees titular que en no el va a próximo jugar el partido. Memote? Pero Unos hay que minutos. tener seriedad, Dionisio Estrada. Pero no se y trata de no perdóname. tener seriedad, si no le estás hablando uno que es dentro de los 26. A ver, es una payasada pensar que Carlos Acevedo va a programar para 45 minutos en un partido cuando no ha jugado un solo minuto con Javier Aguirre. ¿Fue el portero titular en Torreón cuando fue la selección mexicana, No, Carlos Acevedo? no. Ese era el partido de Acevedo. Si no jugó ese, Bueno, ¿estás de acuerdo que pretender va a que jugar juegue Memo? 45 minutos ¿Estás de contra acuerdo Chequia? que va a Es jugar una Memo? payasada. Estoy, y ¿Y creo se que te además hace es una merecido. payasada? ¿No? Ah, Creo que ok. además es... Ok. Pero que juegue los 90 minutos. Dionisio Estrada, lo decía Nacho Ambriz, hay que tener seriedad. ¿Tú ves alguna situación más allá de una o dos modificaciones para el partido frente a Chequia? A ver, de entrada yo sí pienso que el tema de Brian, ¿no? Lo va a cuidar por el tema de la amarilla. Para mí esos son ahí los ya dos. hay una Ahí hay un modificación. argumento, ¿no? Sí, una modificación. No, y además Brian ha sido el Y peorcito de la después, selección, ¿no? después entendiendo que este mundial te permite más tiempo de descanso. El primer partido hubo una diferencia de 7 días, el segundo habrá una diferencia de 6 días. Uno pudiera pensar que quizá no es necesario hacer una dosificación, y entendiendo que después de ese tercer partido igual te va a llevar 5 o 6 días el poder jugar los 16avos de final. Entonces dices, voy a tener parado Creo que es miércoles de la siguiente, ¿no? Bueno, por eso te digo, entonces son 7 días. Aquellos que no utilices para el partido contra la República de Checa van a estar prácticamente 15 días sin jugar. Ojo con ese tema. Por eso es que quizá Javier Aguirre no haga tanto movimiento y haga que no, lo no necesario. debe de. 2 o 3. Ahora, yo sí soy de los que pienso que le sigue. A ver, entiendo que el escenario está puesto. De que Memo Ochoa, el Azteca, el tercer partido, no importa que se pierda, ya eres primer lugar. Sí importa que sí se importa. pierda. Por eso, pero yo te digo, yendo a un escenario todavía Catastrófico. que te justifique más el poner a Ochoa. Dice, bueno, pues ya, si se gana, se tiene que ganar porque estableces por lo menos 9 de 9, que nunca México lo ha hecho en una Copa del Mundo. Pero a lo que voy es, yo soy de la idea que le siga dando la derecha a Tala Rangel. ¿Por qué? A Tala Rangel, porque además el juego de la República Checa con los jugadores tan altos que tiene, te permite que el Tala Rangel, si tiene una buena actuación yendo por valores por arriba, agarra mucho más confianza, mucha más confianza, No sé, me da la yo voy- impresión a mí. Yo coincido en eso, yo voy por la continuidad. Y agrego otra cosa, me quedo también con las palabras de Nacho Ambriz cuando dice, alcemos las campanas al vuelo, pies en la tierra, papá, no empecemos con las matracas a querer, porque ya se tuvo 2 victorias. No caigamos en triunfalismo. Exacto, y en exagerado. payasadas. Vamos a hacer La una próxima pausa que me digas y payaso, ya volvemos para me paro, me seguir voy y traigo lo que sí es. Fútbol picante. El sol caía a plomo sobre las instalaciones de entrenamiento, marcando con sombras alargadas el césped inmaculado donde la selección mexicana afinaba los últimos detalles. El ambiente era de una concentración absoluta, casi palpable, una tensión eléctrica que precedía al tercer y definitivo encuentro de la fase de grupos del Mundial de 2026. Cada jugador, desde los veteranos curtidos en 1000 batallas hasta los más jóvenes talentos consolidados, sabía que el partido contra Chequia no era un simple trámite, sino una auténtica final anticipada. En medio de este escenario de altísima exigencia, una figura inusual captó la atención de los presentes. Se trataba de un joven que, para la inmensa mayoría de los medios de comunicación y los aficionados que seguían de cerca cada movimiento del tricolor, resultaba ser un absoluto desconocido. No figuraba en las listas de cromos, no protagonizaba campañas publicitarias millonarias, ni su rostro adornaba los espectaculares de las principales avenidas. Sin embargo, allí estaba, calzando los tacos con la misma reverencia que los astros consolidados, respirando el mismo aire cargado de expectación y pisando el mismo terreno sagrado. Su nombre era Iker Jiménez, y su presencia allí era el resultado de una de esas carambolas del destino que solo el fútbol sabe orquestar con tanta maestría. Javier Aguirre, el experimentado estratega nacional, había detectado una necesidad táctica imperiosa en sus esquemas de preparación. Faltaba un perfil muy específico para simular los movimientos del equipo rival, un jugador de campo que pudiera aportar dinamismo, frescura y sobre todo una pierna zurda educada y veloz. La solución no vino de Europa ni de los grandes fichajes de la liga local,
sino de la cantera, de ese semillero inagotable de talento que a menudo pasa desapercibido hasta que la necesidad llama a la puerta. Aguirre, con su ojo clínico, había puesto su mirada en las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM. Iker Jiménez, delantero nominal y zurdo natural de apenas 19 años, había estado destacando discretamente pero con firmeza en las categorías sub-19 y sub-2-1 del equipo universitario. Su velocidad, su capacidad para desbordar por la banda y su inteligencia táctica habían llamado la atención de los visores, pero nadie, ni siquiera en sus sueños más audaces, habría imaginado que su siguiente paso sería compartir vestuario con la selección mayor en pleno mundial. La llamada telefónica que cambió su vida se produjo apenas unas horas antes, desencadenando un torbellino de emociones y una carrera contrarreloj para integrarse a la concentración. Para Iker, la noticia llegó con una doble carga emocional, pues coincidía de manera casi mágica con su 19º cumpleaños. Lo que prometía ser una celebración íntima con su familia se transformó instantáneamente en el desafío más monumental de su incipiente carrera deportiva. No había tiempo para asimilar la magnitud del evento. El deber llamaba y el joven futbolista tuvo que empacar sus pertenencias con las manos temblorosas, el corazón latiendo a un ritmo frenético y la mente tratando de procesar que estaba a punto de convertirse en el sparring oficial del equipo que representaba las esperanzas de toda una nación. A su llegada al campamento base, la intimidación inicial fue inevitable. Estar rodeado de ídolos a los que hasta hace poco veía por televisión o controlaba en los videojuegos era una experiencia surrealista. Sin embargo, el ambiente dentro del grupo se encargó de disipar rápidamente sus temores. Los líderes del vestuario, conscientes de la importancia de su rol y de la presión que debía estar sintiendo el joven canterano, lo acogieron con calidez y camaradería. Las bromas no se hicieron esperar, integrándolo a la dinámica del equipo no como un extraño, sino como un compañero más, un elemento vital para el éxito colectivo. En el terreno de juego, Iker demostró rápidamente por qué había sido el elegido. Lejos de achicarse ante la imponente presencia de los defensas internacionales, el joven de Pumas desplegó su talento con desparpajo y atrevimiento. Su zurda, rápida y precisa, exigió al máximo a los laterales mexicanos, obligándolos a emplearse a fondo en cada jugada. Sus desmarques, su capacidad para retener el balón bajo presión y su visión de juego simulaban a la perfección el estilo directo y punzante que se esperaba de la selección checa en el inminente compromiso mundialista. Cada entrenamiento se convirtió para Iker en un máster acelerado de fútbol de élite. Observaba con atención meticulosa cada movimiento, cada indicación táctica de Aguirre, cada detalle en la ejecución de los pases y los disparos. Aprendía de la intensidad con la que se disputaba cada balón, de la comunicación constante entre las líneas, de la capacidad para leer los momentos del partido incluso en las sesiones de práctica. Sabía que su participación oficial en la Copa del Mundo era nula, al no estar inscrito en la lista de buena fe de la FIFA, pero eso no mermaba en absoluto su entrega ni su ilusión. El esfuerzo físico era extenuante, superando con creces cualquier exigencia que hubiera experimentado en las categorías juveniles. El ritmo vertiginoso del fútbol internacional ponía a prueba su resistencia cardiovascular, su fuerza muscular y su capacidad de recuperación. Terminaba cada sesión bañado en sudor, con los músculos adoloridos y la respiración entrecortada, pero con una sonrisa imborrable en el rostro. Estaba viviendo el sueño de miles de jóvenes futbolistas, siendo partícipe directo de la historia, contribuyendo con su granito de arena al engranaje de una máquina que buscaba trascender en el torneo más prestigioso del planeta. Las noches en el hotel de concentración eran momentos de reflexión para el joven delantero. Repasaba mentalmente las jugadas del día, analizaba sus aciertos y sus errores y se maravillaba ante la magnitud de la experiencia que estaba viviendo. Lejos de sentir frustración por no poder alinear en un partido oficial, Iker valoraba la oportunidad como un tesoro invaluable, una inversión a futuro para su carrera. Sabía que el simple hecho de estar allí, de codearse con la élite y de ganarse el respeto del cuerpo técnico y de los jugadores, era un paso de gigante hacia la consolidación de su sueño, de convertirse en un jugador profesional de primer nivel. La prensa deportiva,
siempre ávida de nuevas historias y de rostros frescos, no tardó en hacerse eco de la presencia del desconocido en los entrenamientos del Tri. Los reportajes y las notas periodísticas comenzaron a desgranar la trayectoria de Iker Jiménez, desde sus inicios en las categorías infantiles hasta su eclosión en la cantera de los Pumas. Se destacaba su perfil humilde, su ética de trabajo incansable y su talento natural, convirtiéndolo de la noche a la mañana en un símbolo de esperanza y en un ejemplo de que el trabajo duro y la perseverancia siempre rinden frutos, incluso en los escenarios más inesperados. El partido contra Chequia se acercaba inexorablemente y la tensión en el seno del equipo aumentaba de manera proporcional, las charlas técnicas se volvieron más intensas, los análisis de video más detallados y las sesiones tácticas más específicas. Iker, en su rol de sparring, redobló sus esfuerzos, asumiendo con total profesionalismo la responsabilidad de emular las fortalezas y explotar las posibles debilidades del rival europeo. Su contribución se volvió fundamental para afinar los automatismos defensivos y ensayar las variantes ofensivas que podrían decantar la balanza a favor del equipo mexicano en un encuentro que prometía ser tan reñido como crucial. El día previo al partido, el ambiente en el entrenamiento se tornó más solemne y concentrado. Era el momento de repasar los últimos detalles de la estrategia, de consolidar la confianza y de visualizar la victoria. Iker, consciente de que su trabajo principal había concluido, observó desde la banda cómo los titulares ultimaban su preparación. Sentía una mezcla de orgullo y de nostalgia anticipada, sabiendo que su aventura mundialista estaba llegando a su fin, pero con la certeza de que había dejado una huella imborrable en el grupo y, sobre todo, en su propio crecimiento personal y deportivo. El impacto de la experiencia en Iker trascendió lo meramente futbolístico. La convivencia diaria con figuras de talla mundial le permitió absorber lecciones valiosas sobre liderazgo, resiliencia, manejo de la presión y profesionalismo extremo. Comprendió que el talento es solo una parte de la ecuación del éxito y que el factor mental, la disciplina inquebrantable y la capacidad de sobreponerse a la adversidad son cualidades indispensables para triunfar en la élite. Estas enseñanzas se convirtieron en un bagaje invaluable que llevaría consigo en su regreso a su club, dispuesto a aplicar cada lección aprendida para acelerar su proceso de consolidación en la primera división. La historia de Iker Jiménez en el Mundial de 2026 se convirtió en un relato inspirador, una demostración palpable de que las oportunidades pueden surgir en los momentos más inesperados y que estar preparado para aprovecharlas es la clave del éxito. Su paso fugaz pero significativo por la concentración del tricolor dejó una lección de humildad, dedicación y compañerismo, recordando a todos que el fútbol, más allá de los reflectores y los millones, es un deporte donde la pasión, el sacrificio y el talento emergente siempre encontrarán un espacio para brillar con luz propia. El eco de sus zancadas en el césped del campamento base resonaría en su memoria durante años, un recordatorio constante de los días en que fue pieza clave en la preparación de su selección nacional. Cada control de balón, cada regate, cada disparo ejecutado bajo la mirada atenta de Javier Aguirre y de los miles de aficionados que seguían los entrenamientos desde la distancia, forjaron en él un carácter más maduro y una visión más clara de sus objetivos profesionales. El desconocido había dejado de serlo, al menos para aquellos que compartieron con él la intensidad de la preparación mundialista, convirtiéndose en un nombre a seguir de cerca en el futuro inmediato del balompié mexicano. El día del partido contra Chequia, Iker Jiménez se sentó en la grada junto a los miembros del staff y otros jugadores no convocados, con el corazón palpitando al unísono con el de millones de mexicanos. Observó cómo el equipo saltaba a la cancha, reconociendo en cada movimiento defensivo, en cada transición rápida, el fruto de los entrenamientos en los que él mismo había participado activamente. La victoria final, celebrada con euforia en todo el país, tuvo para él un sabor especial, íntimo y profundo. Sabía que, aunque su nombre no figurara en las estadísticas oficiales, su esfuerzo en las sombras había contribuido, aunque fuera mínimamente, a cimentar el camino hacia el triunfo. El pitazo final no solo marcó la clasificación a la siguiente ronda, sino también el final del capítulo mundialista para el joven canterano. Era el momento de regresar a casa,
a la disciplina de los Pumas, pero ya no era el mismo jugador que había partido apresuradamente unas semanas atrás. Llevaba consigo una experiencia transformadora, un arsenal de conocimientos tácticos, una mentalidad fortalecida y la convicción absoluta de que estaba destinado a cosas grandes. El futuro se abría ante él lleno de posibilidades, y el sueño de vestir la camiseta verde en un partido oficial, ya no como sparring, sino como titular indiscutible, se había convertido en un objetivo tangible y alcanzable.